Hola a todos, hoy les estaré presentando nuestro proyecto de investigación que fue realizado por Claudia Cristina Alfonso Galindo, Angélica Rocío Gómez Mora, Lady Yasmina Arévalo Arévalo, Jenny Patricia Niño Rodríguez y quien les habla es Stephanie Juliet Soto Kudris. Antes de empezar, quiero darles un breve contexto sobre el tema que vamos a abordar en esta presentación. La presente investigación se enfoca en comprender las metodologías docentes y sus efectos en el rendimiento académico de los estudiantes del grado 11-2 en la jornada matutina del Colegio IED Villarrica. Utilizando un enfoque cualitativo, se llevaron a cabo observaciones y encuestas en las clases de español e inglés. El análisis de los datos recopilados permitió identificar aspectos que influyen en el rendimiento académico en el área de humanidades. Esta investigación tiene como objetivo principal mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en estos contextos educativos. Con esto hacemos el planteamiento del problema abordando la pregunta problema. ¿Cuáles son los aspectos principales del rendimiento académico y comportamiento actitudinal que difieren entre las clases de inglés y español en los estudiantes del curso 11-2 en el IED Villarrica? Para esto abordamos el marco teórico con los antecedentes, teniendo en cuenta nuestro enfoque investigativo hacia los posibles cambios actitudinales y académicos en dos espacios de humanidades como lo son español e inglés, encontramos algunos artículos relacionados. El primero es la importancia de la actitud del docente en el aprendizaje. Es decir, la actitud del docente influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Las actitudes positivas fomentan el avance y la mejora del grupo, mientras que actitudes negativas pueden llevar al fracaso académico y la frustración. También podemos ver la motivación, que es la vocación y el compromiso del docente, que generan mejores actitudes en el aula y mejoran el proceso de aprendizaje. Como segundo punto tenemos la influencia del clima de aula sobre las emociones del alumnado, es decir, el ambiente de aula y las emociones que genera impacten en el rendimiento de los estudiantes. También se establece la importancia de un ambiente positivo en el aula para conectar al docente y al estudiante, hacer que el estudiante se sienta feliz y establezca un vínculo emocional. Como tercera instancia tenemos la interacción maestro-alumno y su relación con el aprendizaje. Se analiza con la interacción entre profesores y estudiantes universitarios afecta la percepción del aprendizaje. También las categorías teóricas incluyen personalidad, conocimientos, habilidades didácticas e interacciones en el aula. También existe una diferencia significativa entre las expectativas de los estudiantes y su experiencia de las relaciones con los docentes, particularmente en relación con las interacciones desproporcionadas que afectan la evaluación y el aprendizaje. El propósito de esta presentación, como primer objetivo general, tenemos el de conocer los espacios académicos y sus contextos socioculturales, distinguiendo de esta manera las diferentes metodologías implementadas en cada clase. Como segundo punto, tenemos que identificar cuáles aspectos afectan el rendimiento académico por parte de sus estudiantes. Como objetivo específico, debemos analizar las metodologías en los docentes y la respuesta de los estudiantes en esto. Y por último, objetivo específico, debemos realizar encuestas para reconocer sentimientos y el aprendizaje significativo para los estudiantes en las dos asignaturas mencionadas anteriormente. Recordemos que es español e inglés. Para que tengan una idea clara de lo que vamos a cubrir, vamos a dividir la justificación del problema en tres puntos muy relevantes. El primero lo vamos a llamar relevancia de los idiomas. Todos sabemos que el español y el inglés son dos de los idiomas más hablados y estudiados en el mundo. Comprender cómo se enseñan estos idiomas puede tener implicaciones para la educación global y la comunicación intercultural. Como segundo punto, tenemos la actitud hacia el aprendizaje, es decir, la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje es un factor importante en su éxito académico.
Por ende, las metodologías de enseñanza pueden influir en la motivación y la actitud de los estudiantes, lo que a su vez puede afectar su rendimiento. Y como tercer y último punto, tenemos los contextos diversos. Al investigar docentes que trabajan en contextos diferentes, se puede identificar factores adicionales que influyen en el aprendizaje, como las diferencias culturales, las expectativas y los recursos disponibles. Es decir, en resumen, la investigación propuesta puede abordar una pregunta importante sobre cómo las metodologías de enseñanza pueden influir en el rendimiento académico y actitudinal de los estudiantes en el contexto de la enseñanza de idiomas. Recordemos que los resultados de esta investigación pueden tener implicaciones significativas para la mejora de la calidad de la educación y la efectividad de los docentes en el aula. Seguimos con el marco metodológico de la investigación. Se caracteriza por su enfoque en la técnica de observación directa no participativa, estructurada, buscando alcanzar la máxima objetividad en la recopilación de datos sin alterar el objetivo del estudio. O sea que esto quiere decir que esta metodología se centra en aspectos que podrían afectar el rendimiento académico y en la comprensión de las metodologías docentes en el área de humanidades. Además, se complementa con el uso de encuestas anónimas dirigidas al grupo del grado 11.2, compuestas por 6 preguntas clave, con el fin de explorar las emociones y la comprensión de los estudiantes en las clases de español e inglés, lo que esto desempeña un papel súper fundamental en la recopilación de datos y en la comprensión de las experiencias de los estudiantes. Por último, tenemos nuestro trabajo de campo. Esto abarca 4 puntos muy importantes. El primero es la caracterización del contexto, que es que el colegio IED Villarrica está ubicado pues en el barrio Timisa, en la localidad de Kennedy, Bogotá. Este ofrece bachillerato desde sexto a 11 grado y cuenta con 2 jornadas, que es la mañana y la tarde, en horarios de 6:15 a 2:15 p.m. en la jornada de la mañana y de 2:30 p.m. a 12:30 en la jornada de la tarde. Tiene cursos en convenio con SENA para 10º y 11 grado. La población de los estudiantes del grado 11 abarcan las edades de 15 y 17 años entre niños y niñas. La mayoría vive en la zona y las clases de español e inglés se ven en el mismo día, así que esto facilita el estudio continuo y la comparación de las mismas. Como segundo punto se realizarán las encuestas. Recordemos que las encuestas se utilizan para describir y relacionar variables a través de la recopilación sistemática de información. Y el uso de la investigación es para obtener respuestas a problemas descriptivos y de relación de la variable. Como tercer punto tenemos la información recolectada. Esta se obtuvo mediante una encuesta electrónica utilizando Google Forms. Los estudiantes del grado 11 en la jornada de la mañana del colegio IED Villarrica fueron los participantes. Google Forms simplificó la organización de la respuesta. Y por último punto tenemos el proceso de aplicación de técnicas de recolección de información. Esta se obtuvo durante la autorización del colegio y los docentes para las visitas programadas en los días lunes. Se planificó un cronograma con fechas y objetivos para cada cita y también la primera visita se realizó en una clase de inglés donde se presentó el grupo investigativo y se comenzó la recopilación de datos. En la clase de español se realizó una segunda presentación solo al docente y se realizaron observaciones desde un rincón asignado. Se llevaron diarios de campo con ejes temáticos específicos en ambas visitas. 8 días después se efectuó la segunda visita con objetivos centrados en la observación de las actitudes de los estudiantes, las diferencias en la participación y la metodología de los docentes al iniciar nuevos temas. Por otro punto, vamos a hacer el análisis de la investigación, que es el proceso de recolección de datos que comenzó con la obtención de autorización por parte del colegio y docentes para realizar visitas los lunes. Este se desarrolló un cronograma detallado con fechas y objetivos para cada visita. La primera visita se llevó a cabo durante una clase de inglés,
donde el equipo de investigación se presentó al grupo investigado. Se inició el primer diario de campo que se centró en observar el entorno de la clase, la participación de los estudiantes y la metodología del docente. Luego, en la clase de español se hizo una segunda presentación al docente y se realizaron observaciones desde un rincón designado. El segundo diario de campo del día se enfocó en los mismos aspectos que el primero. En la segunda visita, realizada 8 días después de la primera, se observaron las aptitudes de los estudiantes en ambas materias y se buscó identificar posibles diferencias en la participación y el desarrollo de actividades entre los docentes. Además, se enfocó en observar cómo cada docente comenzaba un nuevo tema en sus clases. Por otra parte, tenemos los porcentajes de los grupos focales. Como primera gráfica tenemos la de género, la que a esta se refiere que un total de 15 estudiantes completaron la encuesta y el análisis se basó en sus respuestas. Es decir, los estudiantes se identificaron en términos de género, con un 33% se identificaron con el género femenino y el 67% se identificaron con el género masculino. En nuestra segunda gráfica tenemos los resultados de la encuesta debido a la evaluación de aprendizajes, es decir, que en la primera pregunta de nuestra encuesta exploramos cómo los estudiantes evalúan sus propios aprendizajes en estas asignaturas. La primera pregunta aborda la evaluación de los aprendizajes en la asignatura. Los resultados muestran que un 60% de los estudiantes consideran que su aprendizaje fue bueno, un 20% lo percibe como suficiente y otro 20% lo califica como excelente. En general, todos los estudiantes están satisfechos con los resultados de sus aprendizajes. En nuestra tercera gráfica hablamos sobre las emociones por resultados. Es decir, que en la segunda pregunta nos adentramos en las emociones de los estudiantes respecto a sus calificaciones y resultados académicos. En la segunda pregunta sobre las emociones de los estudiantes respecto a sus resultados académicos del primer periodo, la mayoría, es decir, el 60% se sintió satisfecho, un 33.3% expresó indiferencia y solo una persona se sintió feliz. No se observaron emociones negativas, puesto que posiblemente debido a que las calificaciones promedio en español fueron de 72.2 y en inglés de 70.1, con un promedio general de 71.7 en ambas asignaturas. Pasemos ahora a los resultados que revelaron el nivel de comprensión de los estudiantes en la clase de español. Para esto tenemos nuestra gráfica número 4. En la pregunta siguiente sobre la comprensión de las temáticas en la clase de español se encontró que el 40% considera que es bueno, el 26.7% lo ve como suficiente y otro 26.7% lo califica como excelente. Sin embargo, un estudiante equivalente al 6.7% de la población encuestada expresó una comprensión deficiente en comparación. Siguiendo con nuestro análisis, examinamos cómo los estudiantes percibieron su nivel de comprensión en la clase de inglés. La pregunta sobre el nivel de comprensión de los temas de las clases de inglés reveló resultados variados. El 20% de los estudiantes expresó una excelente comprensión, el 40% consideró que tuvo una buena comprensión y un 33.3% sintió que fue suficiente. Aparte del 6.7% que manifestó una comprensión deficiente. Ahora exploramos los factores que los estudiantes consideran como influyentes en su comprensión de los temas tanto dentro como fuera del aula. En la siguiente pregunta se exploraron factores que podrían afectar la comprensión de los temas en las asignaturas de español e inglés, ya sea dentro o fuera del aula. Los estudiantes destacaron la motivación como el factor más influyente con un 80%. Le siguen los entornos, ya sean familiares o escolares, con un 40%. Los medios económicos y el regreso a clases presenciales después del aislamiento fueron mencionados por un 13.3% cada uno. Curiosamente, un 6.7% de los estudiantes considera que el acompañamiento por parte del docente o un familiar no tiene repercusión en su proceso de comprensión de los temas. Dentro de las opiniones de los estudiantes evaluamos su percepción sobre la necesidad de un cambio en la metodología de la clase de español. En esto tenemos nuestra gráfica número 7.
En esta pregunta se consultó a los estudiantes si creen que es necesario un cambio en la metodología de su clase de español. La mayoría, o sea, un 40%, opinó que es necesario, mientras que un 13.3% consideró que es totalmente necesario y otro 13.3% lo vio como poco necesario. Para este, que es un 13.3% de los estudiantes respondieron que no es necesario y el 20% restante considera que es innecesario. En resumen de todo esto, más de la mitad de los estudiantes piensan que un cambio en la metodología de la clase de español es muy pertinente. Finalmente, consideramos la perspectiva de los estudiantes sobre la posible necesidad de cambiar la metodología en la clase de inglés. Al consultar a los estudiantes sobre la posibilidad de un cambio en la metodología de las clases de inglés, se encontró que el 13.3% cree que es totalmente necesario, el 33.3% lo considera necesario, el 26.7% opina que no es necesario, el 13.3% lo ve como poco necesario y el 13.3% restante sostiene que es innecesario. En esta asignatura, menos de la mitad de los estudiantes sugieren cambios en la metodología empleada por su docente en la clase de inglés. Para concluir, resumimos los hallazgos de nuestra investigación y cómo estos se relacionan con el marco teórico que guía nuestro estudio. En resumen, esta investigación se centra en identificar los factores que pueden influir en el rendimiento académico de los estudiantes en dos asignaturas de bachillerato en un colegio público, al mismo tiempo que se analizan las metodologías educativas de los docentes de español e inglés para realizar una comparativa, dado que ambas asignaturas pertenecen a la misma área. Muchas gracias por su atención.